Si te gustaría ganar 2 meses de tiempo de juego completamente gratis, te invito a participar en el nuevo sorteo que tenemos en este canal. Para hacerlo, solo comenta este video, dale like y suscríbete. Es bastante sencillo, no muchas personas se suscriben al canal y si te gustaría que se hiciera más de este tipo de sorteos, no te olvides en hacerlo, así que ya sabes, adelante y bienvenido a este Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video comentando noticias y novedades de WoW Dragonfly. Como pueden ver, estamos en la beta, sí, estamos en la beta de Dragonfly. He estado probando algunas cuantas cosas, he estado haciendo algunas misiones con algunos personajes y sobre todo he estado revisando las profesiones. Esto es algo que me habían pedido hace un tiempo, que hiciera un top de mejores profesiones para poder hacer oro en esta nueva expansión y que se vayan preparando para que ustedes puedan sacar bastante oro. Esto es lo que vamos a estar haciendo en este video. Explicaremos, ¿no?, mediante una página llamada Tier List, ¿no?, esta típica página que es utilizada para poder dar diferentes puntos, ¿no?, de en donde puede ir diferentes profesiones y más o menos ir sacando algo de oro, ¿no? Como saben, ya se puede probar la beta, ¿no? Quienes la tengan tienen acceso a ver todos los agregados, todas las recompensas, todos los beneficios de las profesiones y eso es lo que vamos a estar revisando. Ojo que mi top tiene que ver con ganancias. Porque la típica, no es, mira, farmeando plantas, haciendo desuello, haciendo ragol, va a dar mucho oro. No, lo típico, ¿no? O sea, de que van a haber spots como Cortria es un hecho. De que ya hay rutas de recolección también es un hecho, ¿no? Ese tipo de cosas las vamos a estar tomando en otro video. Hoy tiene que ver con las mejores profesiones en cuanto a utilidad y ganancia. Por otro lado, si quieren ver farmeos fáciles, como por ejemplo, ¿qué profesiones son las más fáciles para hacer oro? Evidentemente, desuello, arboristería y minería. Pero en este caso veremos las que dan más oro. Dicho todo eso, no quiero hacer muy largo el video. Vamos a estar entonces viendo primero arqueología, al último. Listo, seguimos. Arqueología podría tener una que otra cosa interesante, como siempre, tú sabes, mascotas y esas cosas, pero es aburrido y al último. Listo. Herboristería lo vamos a poner en A. ¿Por qué? Porque como saben, herboristería te permite dar componentes. Los componentes siempre van a dar oro. Al inicio van a dar un montón y sería muy bueno que vayas aprovechando desde el inicio esta profesión. Cocina lo vamos a poner en C. ¿Por qué lo vamos a poner en C? Porque son consumibles. Los consumibles, como ya hemos comentado, número 1, se vinculan en todos los reinos, por lo tanto estos van a bajar de precio fácilmente y por otro lado, no siempre fueron caros, es decir, siempre son muy económicos. Tendrás que vender cientos y cientos de comidas, ya sea individuales o festines, para sacar algún beneficio. Dará oro, pero comparado con herboristería, por ejemplo, ni a patadas. Es por eso que simplemente lo dejamos por un lado, ¿no? Tú puedes hacer oro con cocina, tú puedes decir, pero podemos farmear carnes y tal cosa, sí, pero ese ya sería un tema de desuello, entonces ya lo tocaríamos en un video más adelante. Alquimia lo vamos a dejar en B. ¿Por qué? Porque al igual que cocina, el problema con alquimia es que igual son consumibles, frascos, pociones y demás. Entonces van a haber un montón en el mercado. Es mejor directamente vender la planta, debido a que la planta al menos se va a mantener más fácilmente. Y tú me dirás, pero Dantaes, tú puedes comprar plantas barato y crear pociones o frascos. El problema con esto es que, repito, como las subastas están fusionadas, es natural que esto esté bastante devaluado. O sea, si habláramos por reinos individuales, esto lo pondría primero, pero el problema es que todos los reinos están fusionados y todo el mundo va a querer hacer lo mismo, componentes y alquimia, porque es lo que antiguamente era lo que daba más oro, pero es que ahora ya no, por el tema de que ahora hay un montón en subasta. Entonces por esto lo prefiero dejar en B, porque si bien alquimia tiene otras cosas aparte, no de pociones y frascos, como serían alguna que otra pieza valorio, y usando los servicios de creación de la subasta que nos van a dar, quizá haya gente que quiere utilizar esos avalorios, entonces lo dejo en B por si alguien quiere hacer ese tipo de pedido. Con respecto a herrería lo pongo en S. ¿Por qué? Porque herrería crea armaduras. Y tú me dirás, ¿por qué le gana a herboristería? Porque herboristería genera componentes. Y los componentes, como ya he dicho 20 veces, se vinculan entre todos los reinos. Las armaduras no. Así que, al igual que con alquimia, los pedidos de la ropa y las creaciones y el level al inicio de una expansión lo va a hacer lo más roto. ¿Sí? Que la elaboración de armaduras, la elaboración de ítems que van en las armaduras que crean también los herreros y por supuesto, ¿no?, las armas y conjuntos que podemos ir creando, sería lo mejor. Sí, sería lo mejor porque la gente te los va a comprar para equiparse.
y no se vinculan entre los reinos, así que si tú estás en un muy buen servidor, esto la va a romper. Con encantamiento, el principio es muy similar con alquimia, lo dejo en B, genera igualmente consumibles y demás, pero se apilan, y además igual que alquimia, todos los reinos se están fusionados, entonces no. Ingeniería peor. Ingeniería no tiene muchas cosas relevantes más allá de uno que otro componente de mejora para la ropa. Tú me dirás, pero Dantaes tienen ítems que permiten resucitar, ¿no? Ese ítem, sí, pero eso solo lo usan los ingenieros. O sea, muchos de los gadgets que tienen los ingenieros solo los usan ellos. Algunos se venden y demás, pero solo lo usan ellos. O sea, tus compradores son muy pocos. Y de todas maneras, para usarlos tienes que ser ingeniero, así que nadie te lo compraría porque ese mismo ingeniero lo puede crear él mismo, así que es irrelevante. Con pesca lo dejo igual en B, lo dejaría en B porque son materiales, al inicio son más o menos caros. Pero se suelen devaluar y además es aburrido pescar. Mira, si a ti te gusta pescar, lo puedes dejar en A, porque igual son materiales que podemos ir obteniendo. Sí, y si lo combinan con raris y otras cosas quizá en un futuro puede ser interesante. De todas formas yo lo dejo en B porque es algo que yo no voy a hacer. Pesca solo funciona con el tema de cocina, entonces, y bueno, una que otra profesión, pero yo prefiero dejarlo aquí. Si quieres hacer oro mediante materiales, te puede servir, pero se van a devaluar muy rápido. Porque como dije, no, pescar solo funciona con cocina principalmente y no conviene mucho. Desuello lo voy a dejar en A. Desuello está de más decirlo que es igual que herboristería, son componentes, pero se suelen mantener por más tiempo y son utilizados para otra profesión de armadura. Es por eso que prefiero dejarlo en A, aunque también lo podríamos dejar en S, teniendo en cuenta, ¿no?, que este es un farmeo que también nos va a servir matando enemigos, desollando todos juntos y farmeando boes al inicio. Es por eso que también lo podemos dejar en A o en S. Yo prefiero en A porque son componentes y siempre crear armaduras, vender boes va a ser más rentable. Joyería lo dejo también en S porque puede crear anillos y también collares, ¿no? Al igual que herrería son ropas. Además, también te permite elaborar alguno que otro componente de creación mediante las prospecciones, así que si bien estos al inicio van a ser caros y progresivamente, al igual que los componentes y consumibles normales van a bajar de precio, lo vamos a estar dejando en ese. ¿Por qué? Porque aparte de ello, también crea ropa, ¿no? Los anillos y collares, y estos no se vinculan. Las prospecciones que tú hagas, esencias y demás, darán oro al inicio, pero después, porque los reinos están fusionados en ese tipo de artículos de la subasta, pues decaerá. Entonces, si lo colocamos en ese, solamente por la ropa que puede crear, ¿no? Anillos y collares. Con peletería, de hecho, peletería es mucho mejor que sastre, perdón, herrería. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de clases utilizan ropa de peletero. O sea, sumando al Draktyr tenemos 3 clases que utilizan malla y tenemos 4 clases que utilizan cuero. Sí, herrería, por ejemplo, solo hay 3 clases que utilizan ropa de placas, que son los caballeros de la muerte, paladines y guerreros. En cambio, los peleteros son la mitad de las clases del juego. Sí, literal, entonces por eso yo sinceramente lo dejaría en este lado. Minería, si bien uno puede decir que es un derivado, ¿no?, de herrería y joyería, yo lo quiero dejar en B. Algunos me van a matar por dejarlo en B, pero hay que entender una cosa. Minería, a diferencia de herboristería, no se puede recolectar sobre la montura. A mí me aburre como miércoles tener que desmontarme a cada rato para minar. Desde que quitaron, ¿no?, los estribos para recoger sobre la montura, minería no me parece una buena profesión. Yo en lo personal prefiero directamente comprar las menas y usarlas ya sea para prospectar y demás. No prefiero picarlas, me aburre. Y además no se va a poder volar con tanta libertad al inicio. Por eso yo prefiero dejarla acá. Mira, si tú quieres lo puedes dejar aquí, porque al igual que arboristería son también componentes de creación. Tiene el mismo principio, solamente que es un poco más lento. Pero yo quiero dejarlo en B. Inscripción lo voy a dejar en A. Inscripción, al igual que joyería, tiene ciertas piezas que podemos ir creando, pero son menos.
¿sí? Son el tema de los avalorios de la luna negra. Estos avalorios solamente van a tener un uso, al menos al inicio de la expansión, y después ya van a ser retirados si es que no los actualizan. También inscripción lo puedes dejar en A si quieres, porque al igual que joyería crea materiales y también crea los avalorios de la luna negra. Justo de hecho estaba probando inscripción, por ejemplo, con este caballero de la muerte, y elaboración de las barajas y también las cajas de las mismas barajas que aumentan el level de las elaboraciones. Sería bastante interesante. De todas maneras sería un ejemplo, lo puedes dejar en S o en A, ¿no? O sea, en cualquiera de las dos. En este caso yo prefiero dejarlo en A, debido a que no me parece una profesión tan interesante, pero puede crear bastantes cosas. Tú me dirás, pero antes puede crear misivas, puede crear tal cosa, sí, pero son consumibles, entonces de todas maneras van a, al igual que los materiales y demás, que no quiero repetirlo, bueno, no va a ser muy conveniente. Y finalmente el tema de sastre. Sastre igual lo dejo en S. ¿Por qué lo dejo en S? Por la mismo que las otras dos, ¿no? Crea ropa. Sí, la ropa no se vincula entre reinos. La ropa no se vincula entre servidores. ¿Sí? En tu reino tranquilamente vas a hacer oro mediante ropa que puedas craftear. Al igual que vamos a estar creando bolsas. Las bolsas creo que sí se vinculan. De todas maneras no es lo más importante, aunque hay nuevas bolsas. Eso es algo bastante curioso. Tal vez al inicio puedes sacarle provecho con las bolsas. Más cuando hagamos farmeos grupales en el mundo y podamos sacar hartas telas además de boes. Por eso conviene también entender mucho de esto, porque tú farmeando humanoides en grupo, que siempre vamos a farmear en grupo, ya sabes, por los boes y demás, vamos a desollar y vamos a desollar, perdón, y vamos a estar recolectando materiales. Pero aparte de recolectar materiales siendo sastre, también puedes crear ropa con ello. Entonces intenta, al menos cuando vengas con nosotros a farmear, tener un sastre para así sacar más telas, utilizarlas en sus armaduras y venderlas sin ningún problema, o directamente vender las telas, que también se puede hacer. Así que al menos este sería el tier de profesiones que tendríamos, ¿no? Uno puede hacerle ciertas modificaciones. Como dije, inscripción lo puedes dejar en S y minería en A, si quieres, ¿no? Si quieres. ¿Por qué? Porque minería, al igual que herboristería, son materiales, y inscripción también crea poca ropa, al igual que joyería, pero para mí joyería creo que tiene más uso que inscripción, ¿no? Además es más difícil de subir, considero yo, ya que también es más difícil recolectar menas que plantas, por el tema, ¿no?, del golem aéreo que recolecta plantas sobre la montura, y me parece más sencillo. Es por eso que al ser más difícil joyería, yo prefiero dejarle en S, a diferencia de inscripción, que al igual que herboristería, bueno, son fáciles de subir porque abundan las plantas, todo el mundo farmea plantas. Lo puedes dejar así si quieres, si no, a la típica, como yo lo voy a hacer, de esta forma. No, yo quiero dejarlo así, pero puede que hayan personas que prefieran hacerlo de esta forma, o inclusive habrán personas que quizá quieran subir alquimia también a A. Pero ya te digo, o sea, el problema es que muchos van a crear consumibles y muchos van a farmear materiales, y como están fusionados, pues para mí no vale la pena. Así que al menos este sería el orden por el cual yo dejaría las profesiones en todo caso. Sí, me gustaría que tú dejaras en los comentarios tu opinión respecto a esto. Para mí este sería el orden, como dije, ¿no? Pero también se puede hacer así sin ningún problema. Así que bueno, ese sería el video en esta ocasión. Yo por mi parte voy a seguir jugando. Yo ya encontré alguno que otro spot para poder hacer oro, pero tendríamos que esperar a la salida del juego para ver si siguen funcionando. En todo caso, muchas gracias por estar presente, atentos a las novedades, y gracias por estar suscrito al canal. Recuerden que tiene sorteos, tiempo de juego completamente gratis y más actividades. Cuídense, señores, hasta luego.